embalse de la parte líquida de la sangre hacia estos vasos. Y estos vasos circulan paralelos a los sanguíneos, los linfáticos, tienen casi la misma característica de composición estructural que las venas medianas, pero hay tres que tienen más válvulas que evitan el circuito. Entonces la linfa discurre por estos vasos y hay como unas estaciones que son ganglios linfáticos donde la linfa es filtrada, es depurada, es limpiada. Por lo tanto, el ganglio linfático es un órgano linfoide que tiene la forma redonda, una envoltura que es una cápsula y hacia adentro una sustancia parénquima. La gran característica que es que la cápsula, por debajo de la cápsula hay un seno subcapsular, es un tipo de vaso circulatorio que ahí drena el vaso linfático, la linfa, y este seno subcapsular va a descargarse parte de este líquido. En esta nuestra imagen podría ser esta. Esta sería la cápsula, y por debajo de la cápsula, este espacio que vemos sería el seno subcapsular. Y de esta cápsula parten tabiques hacia la parte interna de la glándula. Y estos tabiques van a también estar flanqueados, limitados por otros senos que serían los paratrabeculares, ¿no? Es una continuación de los subcapsulares, paratrabeculares, y llegan a los senos medulares. Y los de los senos medulares vuelve a salir la sangre por los vasos linfáticos eferentes. Llega por los aferentes, entra al seno subcapsular, el subcapsular pasa al paratrabecular y del paratrabecular al medular. Y del medular se sabe por el eferente. Entonces, ¿qué es el ganglio linfático? Es una estructura que lo que hace es filtrar, limpiar, depurar la linfa para retornarla nuevamente al torrente circulatorio. Es que ahora en su composición del parénquima, básicamente linfocitos. Aquí es puro linfocitos, tanto B como T. Por lo tanto, va a haber nódulos linfoides. Es decir, aquello nódulo linfoide es cuando un grupo de linfocitos ha reaccionado frente a un antígeno y se va a conformar ese nódulo ya activado, que va de esa forma a generar anticuerpos, defensas contra un antígeno que está atravesando esta estructura, ¿no? Miren en la cápsula como tenemos vasos sanguíneos que también tienen la función de nutrir a estas células que están presentes aquí en la parte interna. Entonces, en la parte de conjuntivo, pues muy poco podemos visualizar, pero se sabe teóricamente que toda esta parte central donde están los linfocitos está sostenida por un tejido conjuntivo reticular. Toda esta estructura interna tiene como base un tejido conjuntivo reticular. En condiciones especiales, como vamos a ver más un ratito con la imagen que tengo, se puede visualizar esa red, esa masa. ¿Y qué hace esta red? Sostiene estas células en un lugar fijo para que de esa forma tenga una cierta consistencia esa parte del tejido. Entonces, en la práctica no es mucho lo que tienes que ver en el ganglio linfático, porque es un órgano que simplemente lo mencionamos como que es rico en fibras reticulares. Lo mismo que cuando hemos visto el hígado, ¿no se acuerdan? Los cordones de hepatocitos están bordeados por capilares sinusoidales, y toda esa estructura tiene como base el tejido reticular. Entonces, no esperen ver tejido reticular si no sabemos que está presente. Una de las láminas es la 2, creo que es la que está al fondo de esa blanca. Son depósitos uniglandulares, los ve así blanquecinos, con el núcleo desplazado a la periferia, ¿no? Este es el adipocito y el puntito este es el núcleo. El adipocito y el núcleo. Son imágenes, son células casi blanquecinas, por eso es el tejido adiposo blanco, con colores, ¿no?
Entre adiposito y adiposito hay cualquier cantidad de vasos sanguíneos. La grasa es bien vascularizada, a tal punto que los cirujanos dan pánico por la grasa. Las peores complicaciones son por la hemorragia que se presenta al cortar tejido graso. Hay gente que se somete a la famosa liposucción, a escuchar las noticias, y hay gente que se ha muerto. No se ha muerto porque le han sacado la grasa, se mueren porque no pueden o se descuidan en hacer hemostasia de los vasos que hay en el tejido adiposo, y como han extraído buena cantidad de ese tejido y queda un espacio medio vacío, se llena sin que se percate el cirujano y puede ser tan esófago polémico, porque ahí se va sangrando y se va depositando esa región donde estaba antes de las cosas. Porque la liposucción es un procedimiento que es bien drástico, enérgico, no mete una sonda y aspira esa grasa. Y aspira, bueno, sin hacer hemostasis, sin controlar sangrado. Por lo tanto, si dejan un vaso grande sangrando, pues no hace hemostasia, se produce una complicación que es una anemia aguda por shock hipovolémico. Y se muere, hay mucha gente que ha muerto. Por quedar sin pancita han quedado planchaditos, ¿no? Se mueven. La grasa sangra ahí. Si cuando ven un paciente gordito, no podrían cambiar de paciente porque el tejido adiposo es bien vascularizado. Y es lo que estamos viendo en nuestras preparadas. Ese es un preparado, una vista justamente del tejido adiposo blanco, adipocitos uniloculares, puro uniloculares. Y entre adiposito y adiposito, tejido vascular, sanguíneo, que es el que nutre estos vasos. Obviamente este tejido sanguíneo está soportado por tejido conjuntivo laxo, subyacente a las células adiposas. El tejido adiposo, en la parte teórica, es importante que se visen y se aprendan bien la forma en que se almacenan los triglicéridos y cómo se liberan. Que es un mecanismo muy especial, muy bonito, bien estudiado, de cómo los triglicéridos se almacenan en los adipocitos y cómo estos triglicéridos luego son liberados cuando se necesita en el organismo. Hay todo un mecanismo para poder liberar, no organizar, sino que tienen toda una estructuración metabólica para poder funcionar esa forma. Entonces, sería el adipocito unilocular que forma parte de la grasa del tejido adiposo blanco. Y el último microscopio sería entonces una grasa parda, tejido conjuntivo al frente del mercado. Adipocitos multiloculares, que su misma coloración es diferente pero es y a mayor aumento se visualiza que las células te voy a mandar una ubicación, tengo foto. Espacios casi redondeados que son donde están almacenadas. Dice que no hay vesículas, no es solo descriptiva de decir que están en vesículas, que son como gotitas. Y estas gotitas están rodeadas por tejido reticular que sostiene a ese tejido adiposo, pero no son vesículas. Pero vesícula tiene que tener como una membrana, ¿no se acuerdan de las membranas que se producen cuando el aparato de Golgi almacena o sintetiza o modifica las proteínas, las envuelve en clatrina, de esa forma no se envía para afuera. En cambio, en estas células no hay esas envolturas, es una gotita rodeada por tejido reticular que sostiene y la visualidad es esta, la forma que se visualiza es esta, ¿no? Miren, no lo aumento, pero no es la mayor. Y miren, aquí ya se nota como que las células tienen ciertos espacios, ¿no ven? Bueno, va un poco como para hacerse quedar más los núcleos afuera, no está por la media, no están desplazados, ¿no? Pero miren, la mayoría que están resultando hacia afuera, pero en realidad descriptivamente están al medio, no son desplazados por las gotitas de grasa a las periféricas.
Eso lo puse con la grasa blanca. En esta no debería haber hecho, pero la incidencia del cobre, la incidencia del cobre. En general, estos puntos oscuros que es el núcleo están en la parte secundaria, pero depende de cómo ha sido cortado o seleccionado. Pero sí se nota que son como imágenes algodonosas, ¿no? Que hay varios componentes al interior de una supuestamente membrana plasmática, tampoco se ve la membrana plasmática, pero acumulaciones que están por debajo de la cara citoplasmática de la membrana plasmática. Entonces se ven, parecen asinos serosos, o mucosos, perdón, parecen asinos mucosos. Cuidado con equivocarse al sensibilizar. Parecía una glándula sublingual. En la sublingual hay un predominio de mucosos. En este caso no es así, porque es una gotita de grasa parda. Y esta célula de grasa parda almacena los lípidos en pequeñas gotitas. A diferencia de la molecular que almacena en una sola gotita, que no tiene membrana tampoco. No tiene membrana. Y entonces de cualquiera de ellos un dibujito, ¿no ven? Con su nombre, breve descripción. La siguiente clase hacemos un repaso del conjuntivo epitelial y ya vayan trabajando sus días, ya viene el examen. De lápiz. Echen una rezada fuerte en Semana Santa para que sea bien. Lleven el campo. Va a haber actividad para ustedes en Semana Santa. Va a procesión, a misas, a actividad, a charlas, incluso en algunas unidades a retiros.